Y así con ese mismo And with júbilo this que usted same tiene, me gustaría que se quede de pie joy, para que no tenga que pararse y sentarse. I would like for you to stay on your feet. Y vamos a leer el capítulo 23 de Isaías. And we are going to be reading chapter 23 of the book of Isaiah. Son 12 versículos. Voy a estar leyendo 2 y Ámbar, que está traduciendo, va a leer también 2 para las personas que necesitan la traducción. Ya la palabra del Señor bien bendecida. Estoy leyendo en la nueva traducción viviente. ¿Está ready? Necesito que traduzcas todo. Ok. No te me distraigas, por favor. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Who has believed our message, and whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we will desire. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised, and we held him in low esteem. Surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we consider him punished by God, stricken by himself, and afflicted. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanos. Todos nosotros nos hemos extraviado como oveja. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, Él se puso sobre él en los pecados de todos nosotros. But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por las rebeliones de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shepherd is silent. So he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away. Yet who his generation protested? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people he was punished. He was assigned a grave with the wicked, and with the rich in his death, though he was done no violence, nor was any deceit in his mouth.
formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que le le alegró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days. And the will of the Lord will prosper in his hands. After he has suffered, he will see the light of life and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant will justify many, and he will bear their injuries. Therefore, I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many and made intercession for the transgressors. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque tu palabra because your word nos trae conocimiento de ti. brings us knowledge of you. Yo te pido, oh Dios, We ask, O Lord, que en este día that today tú te reveles you may reveal a cada corazón que está en este lugar. to each heart that is in this place, Que tú nos hables en este día that you may speak to us today, de que por nuestros pecados that because of our sins, tú fuiste a la cruz del Calvario you went to the cross, y que por nuestras transgresiones and that because of our transgressions, tú pagaste con tu vida y tu sangre. you paid with your life and Tu your blood. palabra nos enseña Your word teaches us de que no fue por todo el mundo, that it was not for all of the world, sino que ella dice que por muchos. but for many. Gracias por contarnos Thank you for counting us en ese grupo de muchos in this group of a many, nosotros, Señor. us. En tu nombre, Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. ¿Pueden tomar asiento? You may be seated. Yo le puse como título esta reflexión, I titled this reflection, El Dios The God de todo poder of all power al que yo le sirvo. that I serve. Y de acuerdo al libro de Isaías que And leímos, according to the book of Isaiah that we just read, que fue escrito 700 años antes de que Jesucristo that viniera, was written 700 years before Jesus' birth, el libro de Isaías the book of Isaiah es uno de los libros que detalla más el proceso y el nacimiento de Jesús. is one of the books that details the most the process and the birth of Jesus Christ. 700 años antes de que él naciera. 700 years before he was born. Y cuando uno ve el libro And when we see the book y empieza a estudiar and we start to study it, esta historia tan hermosa this story that is so beautiful, del Jesús que iba a venir, del of Dios que iba a venir, Jesus that was to come, que era un Dios que iba a enmudecer, that was a God that he will shut the mouth, que iba a ser llevado como un corderito al matadero, that was going to be taken as a lamb to no the iba a poner slaughterhouse, resistencia, that would not resist, que no iba ni siquiera a hablar, that he will not even speak, que iba a ser tan golpeado y that maltratado he por tu was going to pecado y be el so mío, hurt by your sin and my sin, que su rostro iba a quedar sin parecer, that his face will lose all of his features,
que dice que iba a ser tan menospreciado that he was going to be so unwanted, y tampoco visto so hated by the humankind, como una raíz que se oculta as the root that is hidden en una tierra que está seca y muerta, in a land that is dry and dead, que no iba a tener nada de atractivo. that he will have nothing of attractiveness. Y cuando nosotros oímos eso, And when we hear this, esperamos un Dios sublime, we wait for a God that is sublime, un Dios que tiene un enorme corazón. a God that has a huge heart. Pero But ese Dios que habla God Isaías that Isaiah speaks of fue el que ya murió por usted y por mí. was the one that already died for you Ya and ese I. Dios no vuelve. He does not come back. Amén. Amen. Yo le estoy hablando porque a nosotros nos han enseñado I'm speaking this because we have been taught de que el Jesús que va a ser manifiesto en las nubes that Jesus, the one who will be manifested in the clouds, se parece a ese Jesús que leímos. is like that Jesus that we read of. Ese Jesús ya no vuelve. That Jesus is not coming back. ¿Y cuál es el Jesús que vuelve? So who is the Jesus that is coming back? El Jesús que vuelve, la iglesia tiene que estar consciente que no es ese. The Jesus that's coming back, the church needs to know ¿Qué that it's usted not me está that one. diciendo, pastor? What are you telling me, Pastor? ¿Que hay dos Jesús? That there's two Jesus? No. No. Es que ese Jesús Is that Jesus era para remisión de mi pecado y el tuyo. was to redeem our sins. Ya ese Jesús cumplió. That Jesus already accomplished. El his Jesús que works. cuando lo agarraron la noche en el huerto, The Jesus that they took to jail that night in the que le garden, dijo a Judas, that told Judas, con un beso entregas a tu with the maestro. kiss you give up El your que extendió la master. mano para que lo metieran preso. The one that gave his hand so that he Al can que be taken, golpearon, the one that was al que beaten, escupieron, the one that was spit on, al que dejaron amanecer en el patio the del, one del who templo, slept in the backyard of the temple, al que le dieron 40 azotes, the one who was beaten 40 el que times, tuvo que cargar the one that had to carry por 2 kilómetros 2 parte kilometers part de la cruz, of the cross, que fue ayudado por otro hombre a that llevar was la helped cruz porque by ya no another podía, man because he couldn't do it anymore, al que le traspasaron sus manos, the one whose hands, del que hablaba were el broken by el pastor nails. Julio. the one that Pastor Julio Ese was Jesús speaking no about. vuelve ya. That Jesus Jesús is no not vuelve. coming anymore. Y el problema que nosotros tenemos And the problem that we have es que nosotros somos extremadamente sentimentales is that we are way too sentimental. y esperamos un Jesús sublime And we wait for a sublime Jesus que viene a pasarnos la coming. mano to give us his hand cuando nosotros estamos mal. when we are doing something wrong. Y fíjense que Jesús dijo, And notice that Jesus said, les conviene que yo me vaya it is good for me to leave porque le voy a enviar a otro consolador. because I'm going to send you one who will console you. Ese Jesús que se manifestó a los discípulos, That Jesus that was manifested to the que abra el disciples, libro de Isaías, that speaks in the book ese of era un Isaiah, consolador. it was one consoler. Y él le dijo, yo me voy And he said, I am to leave, y voy a enviar a otro and I will consolador. send you another consoler. Porque el Jesús que tiene que esperar la iglesia Because the Jesus that the church has es to un wait Jesús for de poder. is a Jesus of power. Aunque usted me diga que yo lo diga en ese tono tan pasivo, Even es if you un hear in Jesús this de very passive poder. tone, he is a Jesus of power. No es ese Jesús que está It's ahí not that sublime, Jesus that is there, sublime. que nuestra creencia de otras In our culturas beliefs in different cultures, y de otras religiones in other es un religions, Jesús hermoso, maquillado, The precioso. handsome Jesus with El beautiful Jesús makeup. que espera la Jesus iglesia, that church is waiting for. el que se va a manifestar en las the one nubes, that will be manifested in the clouds. es un Jesús poderoso It's a powerful Jesus. que no hay ser humano que lo pueda ver That there is no human being y se that mantenga can sobre see sus him pies. to his face and stand on their feet. Y yo saqué de todas las And I características took out of all the characteristics que menciona el libro de that Isaías, the book of Isaiah yo saqué mentions, como 8. I took 8.
para recordar a ese Jesús. to be able to remember this Porque la Jesus. iglesia Because the tiene que church tener conocimiento de ese has Jesús. to have knowledge of this Jesus. Porque cuando Él se le apareció a Israel Because when he showed himself to Israel en su manifestación, in his manifestation, no le conocieron. they did not know him. Y me temo que cuando se presente el otro And I Jesús, fear that when the other Jesus tampoco comes, la iglesia lo the reconozca. church might not recognize him Porque either. están esperando Because they are waiting for un Jesús a Jesus that que cuando yo estoy en pecado, Él me when I'm dice, in sin, ven, he tells me, que yo te "Come, amo. Eso I no es lo que love la you." Biblia dice. That is not what the word says. La Biblia dice, óigame The bien, word says, que al listen, pecador y al altivo el that Señor lo those who trata sin, God treats them from afar. allá. From afar. Usted que tiene que entender que usted You está en una must condición de understand pecado, that you are in a condition of que tiene sin, que acercarse a Dios. that you must come closer to God. Dios God no le hace falta tu presencia. does not need your A ti presence. te hace falta la You presencia de need Dios. His presence. A Dios no le hace falta tu alabanza. God does not need your A worship. ti te conviene alabar al You Creador. need to worship the Creator. A ti es que te conviene acercarte al It Señor. is good for you to get close to the Lord. Y ese Jesús de And this Isaías, Jesus in the book of Isaiah, una de las tantas características que tiene one of his many es characteristics que dice, ¿quién ha creído en su mensaje? is that it says, who has believed ¿Quién in ha his creído en message? su mensaje? Who has believed in his message? Cuando la Biblia dice eso, When the Bible says this, está diciendo que it aún says that even lo que compartieron con él those who shared with him no creyeron su did mensaje. not believe the message. Todavía dentro de la iglesia, Even inside of the church, en esta generación tan culta y tan in preparada, this generation that is so hay cult muchas and personas que prepared, no creen en el mensaje de there's many Jesús. people that do not believe the message of Jesus. Porque si creyeran en su mensaje, Because if they believed his message, entendieran donde they would dice understand where it says que por su llaga, that through his wounds, no por sus llagas, por su llaga, through his wound, nosotros fuimos curados. we have been healed. Nosotros fuimos libertados. We had been Nosotros freed. fuimos prosperados We y had been sanados prospered and por su healed proceso. through his process. Lo que leímos. What we've read. Segunda característica que Dios saca de Second Isaías, characteristics of como raíz Isaiah, en tierra seca. as a root in dry land. Aquellas personas que les gusta Those people that like sembrar flores, gardening, saben que cuando la They tierra know se va a preparar that when the land is being prepared para sembrar algo, to plant something, lo primero que tú haces es que tú remueves la tierra. the first thing that you have to do is you have to move the soil around. Si la tierra está seca, If the soil is dry, en extremo, by very extremely dry, tú la mojas para que empiece a tomar nutrientes del you agua. moisturize it so it absorbs La nutrients from remueve. the water. You move it La around. limpia. You clean it. Y si la tierra está seca, And if the land is la still raíz que está dry, dentro puede de que esté muerta. the root most likely will also be dead. Son muy pocas las plantas There is many few plants que sobreviven that a live una tierra seca en extremo. in a very dry land. Tienen que ser plantas diseñadas They para have eso. to be plants that are designed to live in this dry land. Por eso Isaías dice That's why the book of Isaiah que says como una raíz oculta that as a hidden root en un lugar muerto, in a dead place, porque nadie va a ir a buscar comida o algo vivo en una cosa muerta. because nobody will seek for something that's alive. Es in por a eso que place ese that only Jesús has cuando se death. manifiesta, That is why when Jesus is manifested, nadie esperaba de él. nobody expected him. Nació en una ciudad, dice, de He was Belén. born Ha in de a salir city algo of bueno. Belén. Can something good come Amén. from Belén? Entonces, cuando Jesús se manifiesta a When nosotros, Jesus is manifested in us, nosotros tenemos que estar pendientes de los we errores must que be cometió el pueblo de attentive Israel. of the errors that the people of Israel made. Porque puede de que Jesús Because it could be that Jesus te quiera visitar, wants to visit you, pero tú estés esperando un Jesús que but no es you el que are viene waiting para la for a iglesia. Jesus that is not the one that is to come to the church. Número 3. Number 3. Lo despreciamos y nos apartamos de él. We do not want him and we go away from him. Lo despreciamos y nos apartamos de él. We despise him and we reject him. Yo creo que hay
pocas personas que estén en este continente There's few people in this continent que no hayan oído hablar de ese Jesús que murió en la cruz. that have not heard of Jesus that died in the cross. De ese Jesús que transforma y salva. Of this Jesus that transforms and De ese saves. Jesús Of this que entra Jesus en la that depresión del enters hombre, que es la in the enfermedad de este depression of tiempo. men, which is one of the main sickness of Que this entra en time, un matrimonio roto. that enters into a broken marriage, Que entra en un hombre o una that mujer enters into perdido a en el man or a alcohol, en woman las drogas, en la violencia lost familiar, in sin and drugs, con problemas económicos. in economical problems. Ese Jesús This Jesus tiene poder has power para sanar todas esas cosas. to heal all of these things. Pero el Jesús que habla Isaías But the Jesus that es un speaks Jesús sublime. in the book of Isaiah, this is a blind Jesus. Amados, es un Jesús diferente. It's a different Dice que Jesus. no abre su boca. It says that he does not open his mouth. Quiero que usted entienda esto. I would like you to understand El this. Jesús de Isaías The Jesus in the book of tenía Isaiah una misión had a vision, a y mission. como corderito fue llevado, And as a lamb to a slaughterhouse, como he was oveja taken. ante sus transquiladores. As a lamb in front of enmudeció. the shepherd, Es decir, quiet. Cuando una persona Therefore, le when pedía a a Jesús person un milagro, Jesús le asked of decía, Jesus a miracle, Jesus will say, ¿tú crees? do you believe? Sí, Yes, por tu fe. because of your faith. Porque la misión de él era Because cómo his vision, it was to, what? enmudecer y no hacer To señal. quiet and not do Oiga bien. signals. Listen, Estar tranquilito, quieto. to be very quiet, very Que sea el still. Espíritu quien dé That testimonio the de Holy él. Spirit may be the one that gives Amén. testimony of who he is. Número 4. Number 4, Fue colgado para que nosotros tuviéramos paz. he was hung so that we may have peace. Él sufrió para darnos paz. He suffered to give us peace. Cristo fue a la cruz Jesus went to the cross enmudecido, quiet, sin hacer resistencia, without resisting, para que usted y yo tuviéramos paz. so that you and I may have peace. Les repito esto porque me Let me interesa say que usted lo this again, entienda. because I want you to understand. Cuando usted está exaltado When you are o exalted inquieto or o desesperado unstill or desperate o en angustia, or in sadness, ¿usted no cree que Jesús fue a la cruz don't para you que usted think tenga paz? that Jesus went to the cross to give you peace? Le repito esto. Let me say this again. Cuando usted está vuelto loco, When you are uneasy, going crazy, desesperado, desperate, usted no está creyendo que el you Jesús are que da not paz believing that the hizo un Jesus sacrificio por that ti. gives peace did a sacrifice for you. Número 5. Number 5, Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. he was beaten so that we may be healed. Jesús llevó 40 azotes en su cuerpo Was beaten 40 times para que nosotros fuéramos sanos. so that you and I may be healed. Pero usted me puede decir a But mí, you might tell me, pastor, yo soy una persona Pastor, joven. I am a young person. A mis 72 años, At my 72 yo estoy years robusto of y life, fuerte. I am strong and robust. Cuando dice que Jesús fue azotado When the Bible says that he was para que beaten nosotros fuéramos sanos, so that you and I may be healed, es que hay enfermedades en la mente is that there are sickness in the mind que son peores que las that enfermedades del are cuerpo. worse than the sickness of the body. Hay personas que pueden There estar are people that could físicamente sanos, be physically healed, pero tienen physically enfermedades en su alma but they have sickness in their soul que no le permiten ver that does not allow them to a ese see Jesús que sana todo. that Jesus that heals all. Hay personas que traen There is people raíces de amargura that del bring pasado. roots of sadness from their past. Fueron engañados por They una were pareja, hurt by a partner. fueron maltratados, violados. They were raped, beaten. Diferentes condiciones que se le and presentan different al hombre. conditions that happen to men. Pero aquí en Isaías dice que ese But Jesús here, in the book of Isaiah, it says that Jesus que vino that came cumplió para que nosotros tuviéramos paz y and fuéramos sanados. accomplished his duty so that we may have peace and be healed. Oh, Señor. Número 6. Number 6, El 6 de las características que yo saqué. out of the characteristics that I brought,
dice it says that que como todos nosotros nos As hemos we extraviado como have ovejas por lost nuestro propio our camino, way as lamb, que todos nosotros that we all nos hemos extraviado have lost our way como ovejas por nuestro propio camino. as the lamb in its own way. Para que usted pueda entender la So that you may característica que be tiene una able oveja. to understand the characteristics of a lamb. La oveja tiene una vista horrenda. The lamb has very bad sight. La oveja tiene un olfato horrendo. It doesn't have a good sense of smell. La oveja es un animal indefenso. It's basically vulnerable. La oveja, cuando una persona agarra una oveja, When somebody grabs a sheep, la oveja hace un sonido hacia adentro it makes a sound within. y deja de llamar la atención, a la diferencia It del stops chivo, calling out, different from que la iglesia no está llena de ovejas, está llena de chivo. El chivo brinca por donde tú le dices, no brinque, por ahí se va. No abre un hoyo y por ahí se mete. Cállate, Different ve, from the cállate, goat. ve. the lamb makes a lot A la of, diferencia doesn't de la make a oveja. lot of sound. Entonces cuando Isaías dice So when que- Isaiah says que como oveja that as a lamb nosotros nos extraviamos, we lose es que our nosotros way, vimos is that we see un prado donde podíamos servirnos. a place where we may be served. Y como el sobrino de Abraham, Lot, And as Abraham's nephew, Lot, hemos tomado nuestras propias we decisiones, have taken our own decisions, caminando hacia la tierra que nosotros vemos que nos conviene. walking towards the land that we think is good for ¿Qué us. hizo Lot? Levantó su What did mirada Lot hacia dónde? say? Hacia He put his Zoar. eyes up and he saw Zoar. Zoar era una tierra hermosa, It was a llana, beautiful land con agua with y a mucho lot of sembradío. water and many land fields. Pero ¿qué pasaba en ese? But what happened in this land? Que en ese lugar estaba Sodoma That y in Gomorra, this place was Sodom and Gomorrah. lo que al final lo llevó a ellos a su perdición. But at the end took them to losing Entonces, como themselves. nosotros como ovejas hemos tomado nuestro And propio as the camino, sheep, we took our own ways. tenemos consecuencias de eso. There are consequences of this. Dice el 7, como cordero fue llevado a The matar. 7 says, No puso resistencia. as a Y goat he 8, was taken to be killed. como oveja en silencio ante sus trasquiladores, As a no lamb abrió in su boca. silence, he did not open his mouth. Póngale asunto a eso. Como Listen oveja here. ante sus trasquiladores, As a sheep, no abrió su boca. he did not open his mouth. Y nosotros, como nos han enseñado en las películas que vemos en Semana Santa, ese Jesús es tan hermoso que cuando una gente lo maltrata, Jesús con calma And as that movie that they y have con shown paz us le in the resuelve. Holy Week, that beautiful Jesus, Ya that ese is Jesús no vuelve. quiet, that is Ya ese silent, Jesús vino y he is cumplió not con lo que se coming dijo back. de él. He already did what he must Ya do. ese Jesús no That existe. Jesus no longer exists. Ya el Jesús que sanó, que vino, que nos restauró, The que pagó Jesus por that todos came nosotros es and ese. healed, he is done. ¿Por qué yo le estoy hablando de esto? Why do I tell you this? Porque el Jesús que espera la iglesia Because the dice Jesus que es that the supremo church is de waiting todos for los reyes says de that la he tierra. is above all of the kings and queens of this earth. Supremo He de is todos above los reyes de la all tierra. of the kings and queens of this earth. ¿Y qué dice de este? And what does it say about this Que one? no vino para ser notado, ¿sí o That no? he didn't come to be noticed. Y que como raíz de tierra That seca, as a root in dry land, tranquilo sin que no se notara. quiet, without being Ahora el noticed. Jesús que nosotros Now, esperamos the Jesus that we are es un waiting ser que for va a venir is a con Jesus toda being majestad y coming gloria, with all majesty, with all glory, con todo poder. with all power. Es por eso That is why que yo no predico de este Jesús. that we don't preach about this Ya ese Jesus. Jesús era para una That generación. Jesus was for a generation. El Jesús que nosotros The esperamos. Jesus that we are waiting for. Apocalipsis 1. The book of Revelation, chapter 1. Tengo que leerle todo el capítulo, And I will read the whole chapter. o por lo menos el principio, y después voy a saltar al 8.
or the beginning, and then we will skip to Apocalipsis 8. o Revelación, como usted lo conoce. Revelations 1, Uno. 1. Me gusta ese sonido. I like this sound. Ese sonido de cuando se están pasando las hojas. That sound of when you're moving the sheet. Dice así, el versículo 1:1. Esta es la revelación de Jesucristo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Esta es la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a su siervo los acontecimientos que deben suceder. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a suceder? Él envió a un ángel a presentarse a esta revelación a su siervo Juan. Lo puedo dejar hasta ahí. En el 4 dice, Number 4. Juan presentándose. Yo, Juan, le escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, Capadocia y Capadocia. Paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que siempre está por venir y que está por venir, y del Espíritu de los 7 aspectos que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel de todas estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. ¿Se parece ese al de rey de tierra seca? The same as the one from the ¿Se dry parece? land? Is he the same? Entonces es el que nosotros esperamos, pero So no, this is the one no that se we me are waiting espante for. todavía. Wait, don't be scared yet. El 8 dice, 8 says, hablando ese Jesús que esperamos nosotros. that same Jesus speaking. 1:8. 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. ¿Se parece ese Jesús Is al de that rey the de tierra same seca? Jesus as the one from dry land? ¿Se parece? Is he the same? El primero, ¿cómo vino? The first, how did he come? Tranquilito, Quiet. no hizo mucha bulla. Didn't make a whole lot of noise. Este cuando venga This Jesus, va a ser when un he escándalo. comes, he will be a scandalous. Va a estremecer todo lo que usted conoce. He will remove everything that you know. Es por eso que yo debo de dejar de ser un cristiano This is why I tibio. need to stop being a lukewarm Christian. Es por eso que yo debo dejar un cristiano intermitente. This is why I need to stop being an intermediate Es por eso Christian. que yo debo estar firme en el Señor. This is why I need to be firm in the Lord. Porque ese que está ahí todopoderoso Because the one who is there, the no es el que Almighty, vino, porque el que vino ya is cumplió. not the one who already came, because who he came, he's Y done. mientras usted tenga el Espíritu Santo, And as long as you have the Holy Spirit, el Espíritu Santo añoña toda the tu Holy rebeldía. Spirit, Es un consolador. he tells you they're there. El they're Espíritu there. Santo, tú te portas mal The Holy Spirit, you behave y como un badly. abuelo And as a grandfather, te dice, he tells you, por favor, cambia. please change. Cambia, por favor. Please Hay tiempo change. todavía. There is still time. Pero cuando se representa este Dios But todopoderoso when we see this God hay problema Almighty, there is an con la issue iglesia. with the church. Vamos a seguir leyendo la característica del Let us Jesús keep que reading espera la the iglesia. characteristics of the Jesus that No el the Jesús church que is espera waiting Israel. for. Not the one that Israel is waiting for. Sigue diciendo el And it says, 1:9. 1:9. Hablando Juan en primera persona acerca del mismo. Speaking in first Dice, person about himself. yo Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a lo que Jesús nos llamó. Me exiliaron a la isla de Pasmo por predicar la palabra de Dios y su testimonio acerca de Jesús. Léalo, ingeniera. I, John, brother and companion in suffering, in kingdom, and patient endurance that are in Jesus, was in an island of Patmos because of the word of God and testimony of Jesus. On the Lord's day, I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet, which said, Okay. Right? Déjalo ahí para yo poder seguirte. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu.
Fíjense que la palabra espíritu está escrita ¿dónde? En mayúscula, y decir, estaba en medio del Espíritu Santo. Y de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía. ¿Qué On the decía? Lord's day, which Sí. said, write on a scroll that you see and send it to the 7 churches, to Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Escribe un libro todo lo que veas y envíalos a las 7 iglesias que están en la ciudad de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién hablaba conmigo, vi 7 candeleros de oro y de pie en medio de los candeleros había a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba su pecho. I turned around to see the voice that was speaking to me. And when I turned, I saw 7 gold lampstands. And among the lampstands was someone like the Son of Man, dressed in robe, reaching down to his feet, with golden sash around his chest. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blanco como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como el bronce pulido, refinado en un horno, y su voz como trompeta, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en su mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brillaba en todo su esplendor. The hair on his head was like white wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His feet were like bronze, glowing in furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. In his right hand he held 7 stars, and coming out of his mouth was a sharp double-edged sword. His face was like sun shining in all its brilliance. Este Jesús que se presentó al libro de Isaías era un Jesús que tenía una misión en el proyecto y en el plan de Dios. This Jesus that's spoken of in the book of Isaiah had a purpose in God's plan. Y ese Jesús cumplió And con that ese Jesus proyecto. accomplished his purpose. El Jesús que espera la iglesia The Jesus that the church is not waiting es for. un ser que se anuncia It's a being that como is el announced alfa y el omega, as the Alpha como and el principio, Omega, como el primogénito as de the los beginning, muertos, as the firstborn son of the death, como aquel que tiene todo poder. the one that has all the power. Este Jesús que espera la iglesia This Jesus that the church is waiting for. es un Jesús que dice que sus is a vestiduras son Jesus blancas that y it largas. says that his dressings are long and white. ¿Por qué menciona la longitud de las Why vestiduras? does it speak of the longevity of the dress? Porque mientras más larga era la vestidura del rey, the longer that his dress were, mayor the era el king's dresses, territorio que él conquistaba. the greater it was the land that he had. ¿Por qué dice que tiene una banda de oro en su Why pecho? does it say that he has a chest, golden chest on? Claramente dice de su autoridad. It speaks of his authority. Dice que sus ojos son como llamas de fuego. It says that his eyes are like flames. ¿Se parece ese al Jesús Is that the de same Isaías? Jesus that's speaking of in Entonces, the book ¿por of qué usted está Isaiah? tan ñoño en este tiempo? And why are you so meek in this Si el time? Jesús que se va a presentar en las nubes es If un the ser de Jesus autoridad, that is spoken to, that is coming in the clouds, is a God of authority. se hace llamar el Dios Todopoderoso. He calls himself the God Almighty. Porque usted todavía le está orando al Jesús Why are you still praying to Jesus? de Isaías. Ay, Señor, tú From the sabes que book of por tu Isaiah, llaga. Lord, you know that through your wounds. Cuando usted entiende quién es el Jesús al que When usted you adora. understand who the Jesus that you worship is, ¿Qué dice
la principal característica What que el is Señor this me main reveló characteristic, the main one that was revealed cuando to yo me, miraba estos dos Jesús, when I saw those two de Jesus, toda la que tiene hermosa, out of all es the que el wonderful primero ones that he no has, habla. is that the first one doesn't El primero speak. es mudo. The first one is mute. El primero viene a someterse a lo que tú He quieras. comes to submit to what you want. Eso es por eso que dice que él está que de tal manera amó Dios al mundo It's que the envió Jesus that the a Bible su says, Hijo. in Es ese such a way Jesús God de loved amor. the world that he gave his son. Pero el Jesús de But Apocalipsis the Jesus in the book of dice Revelation que cuando él says habla, that when he speaks, el ruido de sus palabras the sounds that son his como el words estruendo make de las olas like cuando rushing explotan waves. en la orilla del mar. Are like rushing waves. ¿Habla el segundo, sí o no? The second one, does he speak? Claro que sí que habla. Yes, of course he ¿Habla el does. primero? No, The el first one primero no speaks? habla. No, he does not. Entonces nosotros tenemos un Dios que habla Therefore, we have a God that speaks. y que cuando da una palabra, esa palabra And that when he estremece. gives a word, that word Yo trembles. sé que muchos de ustedes I know that many of you no han vivido cerca del mar have not lived close to the ocean, y por ende no saben and perhaps la you may not explosión know que hace una ola the cuando explosion hay un that mal a tiempo en la wave orilla. makes when Pero it's ustedes coming tampoco, to the muchos de end. ustedes no saben But many of you also don't know que cuando las olas golpean la roca that when waves hit a rock, constantemente constantly la quiebra. they break it. Cuando las olas golpean con When a ímpetu wave en la roca, hits the rock with los all of seres its vivos strength, que viven the en la living roca beings that live in salen the rock, expulsados hacia they afuera. come running out of the rock. Por eso que en tiempos de tormenta tropical en That mi is nación, why in the times of tropical storms, en una parte que le dicen el malecón de Santo Domingo, in a part of my country that's called, ustedes the ven ocean cuando las walk, olas explotan en la piedra, you can que afuera hear when salen the cangrejos, waves hit the pescados, rock. pulpos. You can see from afar how the fish, Cuando Dios te da una palabra a and ti the como animals roca, from cuando the Jesús te da sea una come palabra a ti up, como roca, when God gives you a todo word lo que está as a dentro de rock, ti tiene que salir. everything that is within you has to come out. Porque esa palabra explota dentro de Because ti. that word explodes inside you. Bendito Dios. Esa palabra tiene que tener un That efecto. word has to have Cuando an effect. Jesús pone tus ojos en ti, When Jesus puts his eyes on you, fíjense que el primer Jesús notice that the first Jesus ni siquiera dicen que mira. doesn't Dice even que su say that rostro he quedó sees. sin parecer. It says that his face had no Pero este features. Jesús dice que mira, But this Jesus, it says that he looked, que está mirando that he's y que looking, sus ojos son como and llamas that de his fuego. eyes are like flames. ¿Por qué como llamas de fuego? Why like flames? Porque todo tiene que ser purificado Because con fuego. everything has to be purified by fire. El primer Jesús The first dice que su Jesus, rostro quedó sin it parecer says por el that his sufrimiento face experimentado en dolores. had Ya ese no Jesús no viene. features because of the pain. He's El no Jesús longer que viene coming. The Jesus that is coming va a tener las marcas de los clavos en sus will manos. have the wounds of the nails in his hand. Porque él va a dar testimonio, su cuerpo va a dar testimonio de Because quién his era él. body will testify of who Y de lo que él he hizo por was usted y por mí. and what he did Pero el for Jesús you que and viene I. But the Jesus that is coming, Con su palabra with his word, hace pasar el cielo y la tierra. he will make past the heaven and the earth. El Jesús que viene dice que con The sus Jesus pies, that sus is pies coming, son it says that his como el feet bronce are like bronze, pulido en un horno refinado. furnace bronze. Cuando la Biblia habla de cielos When de the Bible bronce, speaks está hablando of de a bronze juicio. heaven, it speaks of judgment. Jesús cuando ponga sus pies sobre When las Jesus nubes puts his feet va a venir a upon the poner, clouds, a hacer he juicio. will come to do judgment. Usted tiene que entender eso en este You tiempo. must understand this Usted in tiene this que time. empezar a caminar conforme a lo que el must Señor ha dicho de usted. Know what the Lord has said about you. Cuando la Biblia dice When the Bible says que Él, su rostro, that his face es como el sol en su mayor esplendor. is like the sun in its most glorious. Está diciendo claramente que así It como is usted no saying puede very ver el sol clearly, cuando está a las 12 del día, porque le when you afecta see sus the ojos, sun, you can así look mismo at es 12 p.m. because su it brillo, hurts su your eyes. esplendor. That same way it is his brilliance. ¿Se it's his parece ese splendor. Jesús al de Isaías? Is that Jesus ¿Se alike parece? like the Jesus from the book Entonces, of ¿por qué Isaiah? usted sigue
So why do you still follow orándole a un Jesús and praying to a Jesus que tiene tanta limitación? that has so many limitations? No habla, does not speak, no ve, does not see, está oculto. he's hidden. Usted sabía todo eso, ¿verdad? You know all El this, Jesús de correct? Isaías no habla, The Jesus from dice Isaiah que doesn't enmudeció, speak. It says that he's no ve, quiet, he does not see. vino para ser He azotado. came to be beaten. El Jesús que la iglesia tiene que The orarle, Jesus that the church el que has usted to tiene pray que orarle, to el Jesús que se tiene que parar en su casa is the Jesus that has to stand para in que his dé una house palabra sobre esa roca que está en su and casa. give a word y la upon pueda that rock that is romper. your home, and he may break it. Señor, yo te oro a ti que tú eres el I Todopoderoso. pray to you that you are God Almighty. Es por eso que la iglesia en este tiempo That is why the church in this time ve tan pocos milagros. sees so little miracles. Señor, si tú quieres. Lord, if you want to. Eso no es lo que dice la Biblia. That is not what the word says. Pero como no quieren estudiar But la since palabra, you don't want to study the word, como no quieren since you obedecer don't al want Señor, to obey the Lord, porque si hacemos algo que dice Isaías. because we do something that the book of Isaiah Como says. oveja caminamos cada cual As a por nuestro lamb, propio we all camino. walk to our own ways. Y como la Biblia dice And as the word says, que Jesús es that Jesus el camino, is the way, la verdad the y la truth, vida, and the life, óigame bien, que por torpe que sea un hombre caminando en él no se pierde. that as bad as you are in your path, Nosotros you will not be queremos lost. al Jesús We want the Jesus que nosotros llevamos como oveja. that we take as a lamb. Jesús, ven, sacrifícate por mí. Jesus, come sacrifice yourself Y yo for sigo me. pecando y And sigo I en mi keep vida sinning and I keep in my natural. life, naturally. Jesús, ven, Jesus, come. dame tu leche, tu carne y tu Give lana me para your que tú milk. pagues la deuda Give por me mí. your wool so that you may pay the debt for me. Hasta que usted no entienda Until you que understand ya ese Jesús vino that y Jesus no le already conocieron. came and was Y not que el Jesús que recognized. nosotros And esperamos that the Jesus en that we esta are waiting generación, for in this el generation, Jesús que se va a the presentar en las Jesus nubes, that will be presented in the clouds, es un ser todopoderoso almighty being, que con sus ojos está escudriñando that with his eyes, todos tus hechos, he is searching all of your acts. que con sus ojos de fuego That está with his mirando eyes lo of más fire, profundo de tu ser, he is seeing the depths of your being. que con sus ojos poderosos That with his eyes, Él está mirando quién he te is lastimó seeing who hurt you y quién te va a lastimar. and who will hurt you. Jesús está mirando toda la Jesus oposición que tú puedas has tener. seen all the Jesús opposition está that you mirando may have. todo lo que pueda cosa, pero He is como tú seeing no le everything oras that a un might Jesús happen, poderoso, but because you don't pray to the God Almighty, sino a un Jesús que está todavía but como rather to a meek Jesus that is crucificado. E incluso en esta generación se levantó in una this barza de generation, evangélicos que usan couple of- crucifijo, of Christian that use a crucifix, anunciando un Cristo muerto. announcing a dead Jesus. Muy lindo ese Jesús, pero para Very nada beautiful, sirve. but he has passed. El Jesús que murió en la cruz del Calvario hizo su Jesus trabajo. that died at the cross of Calvary El did Jesús his de la job. iglesia. The Jesus of the church. Léase Apocalipsis 1. Read the book of Revelation 1. Dice claramente It says clearly que está de pie. that he is standing. Vamos allá. Let's go there. Que ni siquiera sentado está That he's not en even medio de la sitting iglesia. among the church. Vamos a leer a partir del 12 para que pueda entrar en contexto. Cuando me di la vuelta para ver el que hablaba conmigo, vi 7 candeleros de oro. Y de pie en medio de los candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En medio de qué? De los 7 candeleros. Ok. Vamos a leer ahora del 17 en adelante. No, del 16. Tenía 7 estrellas en sus manos derecha y una espada aguda con doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en su mayor esplendor. 17. Cuando lo vi, caí sobre mis pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive y estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de ¿quién? ¿El otro Jesús decía eso? Bueno, no estamos entendiendo. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder.
Esto es el significado del misterio de los 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles y los siete ángeles de la iglesia. Y las 7 candeleros son las 7 iglesias. Ok. ¿Dónde estaba Jesús? Where was Jesus? De pie Standing en medio de los 7 candeleros. among the 7 stars. Cuando usted viene con su ñoñería de su casa, When you come with your sadness con su from your temperamento house, de gallina a golpear, with your temperament of Jesús no being está beaten, sentado. Jesus Jesús not está de sitting. pie en la iglesia. He's standing in the church. ¿Sabe lo que significa estar de pie en un You lugar? know what it means to be standing in a place? Estar atento, To be attentive. estar observando, To be observant. estar expectante. To be expecting. Cuando tú vienes con tu cara de When gallo you loco come to golpeado, church, como as if bañado you con were vinagre, beaten, like if you were dressed Jesús in está mirando lo vinegar. que tú estás haciendo. Jesus is looking at what you're doing. Porque Jesús en medio de su Because iglesia Jesus, in the está middle de of his pie, no church, sentado. He is standing, not sitting. ¿Usted entendió eso? Do you understand this? Porque el libro de Apocalipsis dice que Él está de pie en medio de los 7 candeleros. El Espíritu del Señor está de pie en este lugar, mirándote a ti, a tu cara, con sus ojos de fuego. With his eyes of fire. Me gustaría que se manifieste ahora y que I would like for him to be manifested se now. vayan todos los que se vayan ahí. And to take all those Uno that por un lado y he otro can para take. otro. One for one side Porque and en the other esta one for the other. generación Because in this generation, no va a pasar lo mismo que le pasó a la it will generación cuando se happen the manifestó same as el it Jesús did de Isaías. to the other generation in the book of Isaiah. Que como él venía y enmudeció, That when he came and he was quiet, todo el mundo está esperando a ese Jesús que va a everyone venir is y te va a waiting for decir, that Jesus that is ay coming mi and amor, saying, tú sí sufriste. oh my love, you suffered. Por más que usted haya sufrido, As much as you usted no ha suffered, sufrido hasta la you have muerte not como sufrió él. suffered to death as he did. Dice Isaías que él es experimentado en dolores. ¿Quién aquí ha experimentado en dolores? Nadie, ninguno. Por más enfermo que usted esté, usted no ha experimentado en dolores. Dice que Jesús es experimentado en dolores, que enmudeció y como corderito obedeció. Pero este Jesús que viene ahora ya no va a venir como corderito, va a venir como un rey supremo que está de pie mirando y cuidando su iglesia. Cuando la Biblia dice que Él está de pie en los 7 candeleros es porque Él no está cuidando. Él está cuidando su iglesia. Nadie que esté sentado está cuidando nada. E incluso los que están sentados, los que están muchas veces durmiendo, entretenidos. Dice que está de pie. Pero que no es solamente eso, hermanos. Dice que tiene, óigame bien, en su mano derecha las 7 iglesias. Y la misma Biblia dice que nada de lo que está en su mano nadie lo puede arrebatar porque no hay nadie más grande que Él. Cuando usted entiende que usted está en la mano derecha del Señor, por más demonios que quieran atacarlo, por más cosas que se levanten contra usted, por más argumentos que tenga el mundo contra usted, usted está en la mano derecha del Señor, en su mano derecha, en su mano derecha, en su mano de poder. Es por eso que cuando usted viene a la iglesia tiene que venir con una actitud de adoración. Porque cuando usted decide en su corazón, en su casa, venir a la iglesia, ya Jesús está en medio de su iglesia paseándose. Ya Jesús está en este lugar. Cuando nosotros venimos a abrir la oración de altar, hace tiempo que Jesús ya tiene una escolta de sus ángeles guardando este lugar. Cuando usted entiende eso, usted no viene aquí, sino que usted viene ¿para dónde? Para la casa del supremo rey de toda la creación. Y yo puedo decirle a usted que yo entiendo su condición. Como ser humano, sujeto a pasiones. Yo sé que el día que usted se levanta y le dicen, mira cuerpuño,
Cuando usted tiene so-and-so. una voz que le habla en el oído, Says you have a voice that says una it pareja just que le speaks in dice, your ears. You have a partner tú that como que says, estás más gordita hoy. you're kind of chunkier today. Fácilmente usted viene con los lagrimones. Ay, porque You estoy más easily come gorda. to the church, Usted "Oh, piensa because que I'm Jesús está chunkier." pensando que usted está haciendo dieta. You think that Jesus is thinking about your diet? A Jesús no le interesa eso. Jesus doesn't care about your Usted diet. piensa que Jesús está pensando de que los moños se le están cayendo, You de que think usted le está Jesus saliendo thinks espinilla. about Eso that a Jesús your no le hairs interesa are eso. falling, that you're getting ¿Sabe lo que le wrinkles? interesa a You know Jesús? what Jesus is interested De que usted crea en Él que Él es un That Dios you believe in todopoderoso. That He is an almighty God. Usted piensa que el Señor You believe that se va a Jesus parar de su trono is donde gonna Él get está, from his que throne dice que where es alto y he's at, sublime, that is high and sublime. por una persona. For one person, Ya no. not Ya el anymore. Jesús que iba a hacer eso vino, The Jesus who was going to do cumplió, that thing, y ahora el accomplished. Jesús que viene cuando Now se the Jesus manifieste, that is to come, when he will cuando be hable desde las manifested, nubes, when he speaks to us from the clouds, cuando Jesús llame when Jesus desde las calls nubes, from the clouds, desde el aire. from the air. ¿Usted sabe de dónde Dios nos va a hablar a nosotros? Jesús You nos va a know hablar where ahora. he's going to speak to us from? Le voy a revelar esto para que entienda. Let me reveal this to you so that you may La Biblia understand. dice, hablando el apóstol Juan, The Bible says, que el Apostle John príncipe de este speaking, siglo that gobierna the ¿dónde? prince of this ¿Dónde gobierna? time, where does he govern? En el aire. In the heaven. ¿A dónde? In the air. En el aire. ¿Dónde In the gobierna? air. Where does he govern? En el In the aire. air. ¿Y dónde va a poner Jesús sus pies? Where would Jesus put his feet? En el aire. In the air. Para que usted entienda que todo está sometido bajo los pies de Cristo. Bajo los pies de Cristo. Aún el príncipe Satanás que gobierna en el aire. Todo está sometido bajo Cristo. He is submitted under Christ. Lo que es el trono de Satanás, Jesús lo tiene bajo sus pies. Of Satan, Jesus has it on his feet. Y Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesus is the Y head la of the iglesia es el church. cuerpo de And the Jesús. church is the body of Christ. Cuando usted entiende eso, When you usted understand puede estar en this, aflicción. You may be in affliction. Usted puede tener una angustia en su corazón. You may have an anguish Usted puede in your tener una heart. noticia que lo esté You atormentando. may have a news that is Pero cuando tormenting usted you. se inclina a But orarle when a you ese Dios poderoso, incline to no al de, pray to óigame that bien, God Almighty, no al Dios que está calladito, que It's no not tiene the God that parecer, is quiet, sino al that Dios que doesn't tiene have un a parecer y look, una figura. but rather the God who has El a Dios de being. Isaías no tiene parecer. The God of Isaiah ¿Usted había doesn't visto have a eso? being. Have you El noticed Dios that? de Isaías dice no Isaiah, tiene parecer. Isaiah has Usted no no sabe a qué looks. se parece, You pero don't el know Dios what he de looks like. Apocalipsis sí tiene apariencia. But the God of Revelation Y does su have an apariencia es de appearance. poder, And de his autoridad y de appearance is dominio power, propio. authority. Entonces usted tiene que orarle a un Dios que resuelve. So you have to speak to a God that resolves. Deje de usar esos libros del Viejo Testamento que lo están a ustedes engañando porque no saben leer el libro de Apocalipsis. Read the book of Revelation. Cuando están orando, Señor, tú sabes, Dios you're mío. praying, Lord, you Ay, know. tú que sufriste tanto, yo You también suffer sufro, tú so lo much, sabes. I suffer, Ese you Dios know. no vuelve. That Jesus is not coming back. Por eso la Biblia dice Now the Bible que says cuando Él venga en su reino, that when he comes aquellos que in his estemos en aquel kingdom, lugar no vamos a tener ni más those llanto of ni más us dolor. we will not cry No anymore. vamos a tener ni llanto ni There will dolor. be no more ¿Por qué? crying or pain. Porque Why? con su palabra Because with his word, Él va a sanar todo he eso. will heal all. Con su palabra, With his con su word, palabra. with his word. ¿Y qué dijo Jesús de And nosotros? what did Jesus say about you and I? Venía a mí lo que esté encargado y Come to me, cansado, those who are tired que and yo lo voy a weary, hacer that descansar. I will give them rest. Levanten las manos los que están aquí que están cansados. Raise your hand if you're tired. Levanten la mano los que están aquí que están Raise cargados y your hand cansados. if you're tired and weary. Tienen que venir a Cristo. You need to come to Jesus. Tienen que venir a Cristo You porque need to Cristo come tiene que to ser Jesus. nuestro reposo. Because he needs to be our rest. Pero no orarle But do a not ese pray Jesús que aparece en Isaías. to this Jesus that is Sino in al the de book of Isaiah, Apocalipsis. but rather to the Jesus El that is Jesús, in the óigame book of bien, Revelation. fíjense que Notice cuando Juan empieza a leer el when libro, John starts to read the dice book, it que says es el que está presente that y he el is que ha the de one that's venir. present and that is Vamos to a come. buscarlo. Let us Ya no look habla it del up. otro Jesús, del que está ahí. doesn't speak No, of habla the de un Jesús Jesus. que está presente It y speaks que ha de of one venir. that is present and is to come. El 1:1. Vamos a empezar a leerlo. Esta es la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a mostrar a su siervo los acontecimientos que deben de suceder pronto. Él envió a su ángel
a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Esto es el relato de la palabra que él vio. Que Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice, oiga lo que dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque por el tiempo está cerca. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están ahí. Empiezo a definir a la iglesia, gracia y paz a ustedes de aquel que siempre era y que ha de venir. Él sigue diciendo: delante del trono de Jesucristo y del testigo fiel de todas estas cosas, el primero en resucitar de los muertos, el gobernante de todos los reyes del mundo. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad que sí? Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Qué somos nosotros? Un reino de sacerdotes ¿para quién? A Él sea toda la gloria y poder por siempre y para siempre. Miren, dice el 7, Él viene en las nubes del cielo y todo lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo lamentarán por él. El sí, amén. Y dice el 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, yo soy el que es y el que siempre era y que aún está. ¿Por qué? Habla de cómo. Habla de los 3 tiempos. Dice el Señor, yo soy el que es. ¿Hablando de qué? ¿Tiempo cómo? Que siempre era. ¿Hablando cómo? Y que está por dónde. Entonces claramente el Señor está en medio de nosotros. Clearly, God is among us. Y el Dios que se manifestó And the God that was manifested a Isaías, to Isaiah, el Jesús que se manifestó, the Jesus that was manifested, ya cumplió. he is done. ¿Y dónde murió? Where did he die? En la cruz. On that cross. El que se resucitó de la cruz, ¿cuál es? The one that was El que está en resurrected Apocalipsis. is the one El that is in the Señor book of todopoderoso Revelation. que dice que todo God gobierno está bajo sus Almighty. pies. It says that all governments Cuando are usted esté under his orando en su feet. casa, When you are praying in por your cualquier home, condición, for any condition, tiene que entender que eres un you Dios must poderoso. understand that he is a God Almighty. Declara el poder de Dios en su casa. Declare the power of God No in el your- Dios in your mudo. house. There is no mute God. Porque el Dios de Isaías es mudo, Because the God in the book of Isaiah is mute. sino el Dios que su palabra But rather the God that his word es estruendo de muchas aguas. is like a wave of the Es como ocean. las olas cuando golpean It's la like roca. when the waves hit the rock. Cuando usted está en su casa, When you que usted are in esté your peleando home, por su casa, and you are fighting for your home, usted pelea por su casa en oración, ¿verdad you que sí? fight for your home in prayer. Amen. Usted pelea en su casa en oración, ¿verdad que sí? You fight Usted for your sabe home orar in con prayer. entendimiento. You know how to pray with understanding. Usted sabe orar con entendimiento. You know how to pray with understanding. Señor, tú sabes, Lord, you este know, espíritu que entra por la the cocina, spirit that enters through the kitchen, se sube en la ventana, abre la nevera, goes se me come open el the pan. window, eats the bread. Usted hincao. You Señor, kneeling. dice que el Señor está Lord, it says de pie. that Jesus is ¿Cómo está el standing. Señor? How is Jesus? ¿Cómo está Él? How is Jesus En su standing iglesia, in his church, en medio de su iglesia, ¿sí o no? among his church. ¿Dónde está Jesús? Where is Jesus? De pie, ¿dónde? En medio de su iglesia. Y usted no es la iglesia del Señor. And you go to the Jesús church of the está en Lord, usted de pie, no de rodillas ante nadie. Jesus is standing in you. Oiga lo que le estoy diciendo. Jesús Listen. está en usted porque usted es su iglesia Jesus is de in you, pie, standing because you are his velando church. por usted y cuidándolo. No de Taking rodillas care ante of ningún you. espíritu. Not kneeling Cuando for usted vaya a any hacer guerra spirit. espiritual, When you're gonna do hágala con spiritual autoridad war, de pie, do it with desafiando las authority, tinieblas. standing. Que no vean a una gente Fighting derrotado, against sino a the uno que evil le one. sirve al Dios vivo. Rather they'll see somebody El who Señor, tú serves sabes, God Señor, tú Almighty. sabes, tú sabes. Y Bonco y Baba y Satanás muerto de la risa en un rincón. Y dice Jesús, ponte de pie. Ponte de pie. Yo estoy de pie en medio tuyo. Cuando Dios am está de standing pie en among medio de you. una cosa, de una As persona, God is standing among you, esa persona solamente le rinde that culto a person Él can y solamente only le teme a Él. worship Jesus.
El Dios Todopoderoso está de God pie en medio Almighty tuyo. is standing among you. No de rodillas ni Not pidiéndole. kneeling. Pero lo que pasa es que nosotros But what vemos Facebook, happens is a that we go to TikTok Facebook, we go to TikTok, y a YouTube and y YouTube, vemos a las tinieblas echando el and we pulso see the evil con Jesús. fighting with Jesus. Y nosotros le damos tanto interés, tanto a cosas eso que decimos, es And we're so verdad. interested in that we say it's true. Le está ganando el pulso Satanás a Satan Dios. is winning against God. Porque lo dice la Biblia, Because que the donde Bible abunde says- la maldad, y ahora sí abunda. Where Ahora hay mucha evil maldad, abounds. pero la Biblia dice que But donde the abunde la Bible maldad, says that where sobreabundará evil su abounds, gracia. grace will be Óigame bien lo que greater. dice la Biblia, Listen to que what the donde word abunde la says, maldad, that where evil is grace, va a haber una sobreabundancia de gracia. grace will be greater. ¿Usted entiende eso lo que le estoy You diciendo? understand what I'm telling you? Que si en su casa abunda la maldad, That in your home there por is cuanto evil, la maldad abunda en su casa, because the evil también en abounds su in casa your hay una house, sobreabundancia there de will be gracia. a great abundance of Estamos grace en que in your usted house entienda as dónde well. ir a buscar esa But you sobreabundancia need de to gracia. understand where you need to go seek that ¿Entiende lo que le estoy abundance of diciendo? grace. Do you understand? Si usted ha entendido eso, If you've understood this, yo le voy a dar, fueron muchas que saqué, no se las voy a dar todas, I'm not going to give you por lo all. menos dos I'm going to give you two de las características, porque tengo una hora ya. of the characteristics. De el Apocalipsis 1, del 1 al 20. Revelations 1, 1 to 20. Lo primero que el Señor nos pide a nosotros, The first thing that God asks que from us razonemos con entendimiento is acerca that de we Él. reason with understanding El about Jesús de him. Apocalipsis nos dice a The book nosotros of que Revelation razonemos tells us con that we entendimiento must acerca de reason Él. with understanding about him. Que tenemos que meditar quién That es we nuestro must Señor y quién es meditate nuestro on Salvador. whom our Lord and Savior is. Que usted puede estar That you may be en un hospital in a hospital, conectado por todas partes para morir. plugged in, ready to die. Pero Jesús está ahí de pie But Jesus con is there, poder. standing with power. Como usted puede estar sentado And you can en el be trono que se sienta Donald Trump. sitting in the throne También where Donald Trump Jesús ahí sits, está but de pie. Jesus is also there standing. Porque Él es el rey y soberano. Because he is Y the nosotros king, tenemos the que entender sovereign eso con king. entendimiento, And you need con to sabiduría. understand this with Número 2. understanding and knowledge. Él dice con su boca, yo soy says el with his alfa y la omega. I am the Principio y Alpha fin. and the Omega, the beginning and the end. En una ocasión, In one occasion, yo vi en estas calles de esta nación I saw in the streets of this nation muchas personas many people pidiendo ayuda. asking for help. Pedían en todas las esquinas, They todavía will lo be hacen. asking in all Hay the un tiempo que lo corners, and hacen they más. still do. There's a time when they do it Y more. yo empecé a decir, wow, And I started to say, wow, el pecado destruyó a esa persona. sin has destroyed that person. Mira cómo está ahí, no tiene Look how they casa, no are, tiene don't have a home familia, or a family, está abandonado. abandoned. Y el Señor me reveló y me dijo, cuando Él And the nació, Lord revealed to me and told me when he was born, su papá y su mamá no lo vieron así. his mother como and his tú lo father ves. didn't see them like that as you've seen them. Digo, wow, ¿verdad? Cuando Él nació, That's true. When they were born, cuando las personas en el hospital lo when recibieron, the people in the hospital received them, dijeron, este es un niño, esta es una niña. they said, this is a boy, this No is a dijeron, girl. esta es una persona que va a vivir en la calle. They didn't say this is going to be a homeless person. Entonces Dios ve a su creación So God sees his como creation recién nacido. as a newborn. No es como tú los juzgues, Not as ni you como judge yo lo them, juzgue, or as I judge sino que them. Dios ve su creación como Rather, recién he nacida. sees his creation as Es a por eso que newborn. dice que Él es el alfa y la That omega. is why it says that he is the Alpha Así and que the lo que te Omega. puede estar pasando a ti, So what could be happening to you que determinó que tú vinieras hoy a la iglesia, that determined for you to come to church today? a ti te puede tener agobiado, It may have you preocupado, worried, weary, nervioso, desesperado. nervous. Pero la Biblia dice que Él But es the el Bible principio y el fin. says that he is the beginning and the end. Y como Él es experimentado en dolor, Él And sabe as tu he condición. is experimented in pain, he Porque el knows problema de your esto es condition. Que Él The vino issue primero here para is ser That experimentado, he came first to be experimented, para que nadie le cuente. so that nobody can tell Pero el him. que se va a presentar en tu But vida the ahora one who will es un present ser himself todopoderoso in your life now, que he puede is poner tu vida en almighty. orden. And he can put your life in Que order. puede poner tu vida en orden porque That Él he es el can place principio your life in y Él order es el because fin. He is the beginning and he is the end. Él está de pie en medio de He los is candeleros. standing Le hablé mucho de eso. Among Su túnica larga con una banda blanca dorada, también le hablé de eso. Su cabeza, sus ojos, sus cabellos, sus pies. La espada que sale de su boca de dos filos.
Dice que una espada aguda The de sword dos filos. out of his mouth, a double-bladed Claramente, sword. Clearly, lo que sale de la boca del Señor what comes out of the mouth of the Lord penetra lo más penetrates profundo de nuestro ser. the depths of our soul. No importa que usted tenga un corazón de piedra. It doesn't matter if you have No a heart importa of que usted stone. quiera dársela en duro. Cuando It la doesn't palabra matter if penetra, you think you're rompe. strong. When the word goes in, it breaks. Y por último, And lastly, su cara semejante al sol. his face similar to the sun. ¿Quién se puede ocultar del sol? Who can hide from the sun? Usted se puede poner You can put una visera, una gorra. a hat on. Usted se puede poner un traje que lo cubre entero, como hacen los coreanos cuando van a la playa, para no ponerse negro, so that you don't get para sunburn, no asolearse, perdón. to not get tan. Me olvidé que aquí hay palabras que lastiman. Usted puede hacer lo que usted quiera para protegerse del You sol, can do whatever you want to protect yourself from the sun, pero el sol no deja de salir. but the sun doesn't stop coming out. Usted puede hacer lo que usted quiera para apartarse de Jesús. You can do whatever you want to stray away from Jesus. Usted puede hacer lo que usted quiera para alejarse del You can do Señor. whatever you want Usted se puede to get convertir away en from brujo, en Jesus. satanista, en lo que You usted can quiera para become a alejarse del Satanist, a Señor. witch. You can do whatever you Pero want el to get away Jesús from de the Lord. Apocalipsis But the Jesus in the book of lo Revelation va a ver todo ojo, will be seen by all aún eyes, aquellos que no lo quieren ver. even those who don't want to see him. ¿Y saben por lo que yo oro? And you know what I pray for? Para cuando usted y su familia So vayan that frente a when ese you Jesús, and your family go present yourself before Jesus, usted no vaya you don't go temblando de miedo, trembling in fear. sino que usted vaya Rather, you go de pie como está en medio de su iglesia, standing as he is among his levantando church, su mano santa en adoración, raising your porque holy el hand Señor in worship, tomó el because control de God tu casa. took your home. No que usted vaya atemorizado y aterrado, Not that you may be fearful or sino que weary, usted vaya feliz.